18 años. Una estudiante de Derecho, sola en una carretera a las 4 de la madrugada, abandonada por quienes se suponía eran sus amigas. Pero Devani Escobar no simplemente desapareció esa noche. Su cuerpo fue encontrado 12 días después, dentro de una cisterna de un motel que ya había sido cateado por las autoridades más de una vez. ¿Cómo desaparece una joven en plena zona urbana, con cámaras de seguridad por todas partes, y nadie la encuentra durante casi 2 semanas? La ciencia forense reveló que la respuesta es más perturbadora de lo que cualquiera imaginó. 9 de abril de 2022. Escobedo, Nuevo León, México. Esta es la historia completa. Bienvenidos a Rastros del Pecado. Devani Susana Escobar Basaldúa tenía 18 años. Era estudiante de primer año de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Vivía con sus padres adoptivos, Mario Escobar y Dolores Basaldúa, en la colonia La Enramada, en Apodaca. La noche del viernes 8 de abril salió de su casa alrededor de las 11 de la noche. La acompañaban 2 jóvenes, Saraí, a quien conocía desde hacía 3 meses, e Idón, a quien había conocido esa misma noche. Su destino era una fiesta en el municipio de Escobedo. La noche transcurrió entre fiestas y cambios de planes. Cerca de las 4 de la madrugada del sábado 9 de abril, Devani subió sola al automóvil del conductor de plataforma que las había llevado, un hombre llamado Juan David. Sus amigas le pidieron al chofer que la llevara a su casa porque, según ellas, estaba alcoholizada y se había comportado de forma agresiva. Durante el trayecto, Devani quería regresar a la fiesta. Discutió con el conductor. A las 4:25 se bajó del automóvil en el kilómetro 15.5 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Juan David tomó una fotografía de ella parada al lado de la autopista y se la envió a sus amigas. Esa imagen se convertiría en la más reproducida del caso. El conductor se fue. Las amigas no regresaron. Devani quedó sola en la oscuridad. A las 4:33, las cámaras de seguridad del motel Nueva Castilla la captaron entrando corriendo al predio. A las 4:54, una última cámara la registró caminando hacia la zona de cisternas del establecimiento. Después de ese momento, no volvió a ser vista con vida. Sus padres reportaron su desaparición al día siguiente. Las autoridades iniciaron la búsqueda. Durante 12 días, el motel Nueva Castilla fue revisado en múltiples ocasiones. No encontraron nada. El 21 de abril, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reportó el hallazgo de un cuerpo en el interior de una cisterna abandonada dentro del mismo motel. Al día siguiente, confirmaron que se trataba de Devani Susana Escobar Basaldúa. Y lo que vino después encendió a todo México. Las autoridades de Nuevo León declararon inicialmente que la muerte de Devani fue un accidente. Según la primera versión oficial, la joven había caído a la cisterna por sus propios medios y se había ahogado. La causa de muerte que registró la primera autopsia fue una contusión profunda del cráneo. Pero había un problema enorme con esa narrativa. El motel Nueva Castilla había sido inspeccionado por la Fiscalía más de una vez durante los 12 días de búsqueda. Los investigadores habían entrado al predio, habían revisado las instalaciones y no encontraron el cuerpo de una joven de 18 años en una cisterna ubicada a escasos metros de la entrada. En criminología forense, este tipo de omisión tiene un nombre: fallo sistémico de búsqueda.
puede deberse a negligencia, a incompetencia técnica o a algo más oscuro. La diferencia importa porque determina si alguien cometió un error o si alguien ocultó algo. Los padres de Devani rechazaron la versión oficial desde el primer día. Mario Escobar declaró que la fiscalía le había mostrado videos en los que el conductor de plataforma tocó a su hija sin su consentimiento durante el trayecto. Las autoridades negaron haber dicho eso. La versión oficial y la versión de la familia comenzaron a separarse irreparablemente. Y entonces, la familia contrató a sus propios peritos. El 13 de mayo de 2022, el periódico El País publicó los resultados del segundo peritaje, ordenado y financiado por la familia Escobar. Las conclusiones contradecían por completo la versión oficial. Según este segundo informe, la causa de muerte no fue una contusión por caída. Fueron golpes severos en la cabeza causados por un agente mecánico contundente. El cuerpo presentaba lesiones adicionales. Los peritos señalaron signos de violencia sexual. Y la conclusión más impactante: Devani había muerto antes de que su cuerpo llegara a la cisterna. No había signos de ahogamiento. Alguien habría depositado el cuerpo ahí, en un motel que ya había sido revisado. La Fiscalía de Nuevo León respondió cuestionando la validez del peritaje independiente. El caso se convirtió en una disputa forense pública, con dos narrativas irreconciliables. La presión social fue tan intensa que el presidente de México intervino directamente y ordenó la exhumación del cuerpo para una tercera autopsia. Esta fue llevada a cabo entre el 30 de junio y el 3 de julio de 2022 por un equipo multidisciplinario que incluyó al Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, un especialista avalado por la Organización de las Naciones Unidas y peritos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los tres peritajes habían llegado a conclusiones distintas. Algo así no ocurre por accidente. El 18 de julio de 2022, el doctor Felipe Edmundo Takeshi Medina, director del Instituto de Ciencias Forenses, presentó los resultados de la tercera necropsia. La conclusión fue definitiva. La causa de muerte de Devani Susana Escobar Basaldúa fue asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios. Alguien obstruyó su nariz y su boca hasta que dejó de respirar. Se descartó por completo la asfixia por sumersión. No se encontraron evidencias que sustentaran violencia sexual. Y el hallazgo más escalofriante vino del intervalo post-mortem. Los signos cadavéricos indicaban que Devani murió entre 3 y 5 días antes del hallazgo de su cuerpo. Eso significa que murió entre el 14 y el 18 de abril, 6 a 10 días después de su desaparición. Había estado viva durante días después de la madrugada en que la fotografiaron sola en la carretera. La asfixia por sofocación, en su variedad de obstrucción de orificios, es una de las formas de homicidio más difíciles de detectar sin una autopsia exhaustiva. No deja marcas externas visibles en muchos casos. Puede confundirse fácilmente con una muerte por accidente o por ahogamiento si el examen forense no es riguroso. Los criminólogos la identifican como una modalidad de homicidio frecuente en casos donde el agresor intenta que la muerte parezca accidental. Esto explicaría por qué la primera autopsia llegó a una conclusión tan diferente. La zona de cisternas del Motel Nueva Castilla era un área de acceso restringido. Estaba delimitada por una barda de 2,60 metros de altura con alambre de púas en los bordes superiores. No tenía salidas a la calle ni acceso para vehículos. Para llegar ahí desde el punto donde Devani fue captada por última vez, era necesario rodear completamente la estructura circular de un restaurante en desuso. Los 3 depósitos de agua estaban en la parte trasera del predio.
La cisterna donde fue encontrado el cuerpo tenía una profundidad suficiente para quedar fuera del campo visual desde el exterior. No era visible desde la calle ni desde los accesos principales del motel. Para encontrar algo en ese espacio, era necesario ingresar deliberadamente a esa área específica. El cuerpo de Devani fue hallado a aproximadamente 4 metros de profundidad dentro de la cisterna. Estaba en estado avanzado de descomposición, consistente con los entre 6 y 12 días que habría permanecido ahí según las distintas estimaciones. La posición en la que fue encontrada y el estado del cuerpo, según los peritos independientes, era incompatible con una caída accidental directa. Las cámaras del motel habían registrado a Devani entrando al predio a las 4:33 de la madrugada. Las imágenes disponibles no mostraron a nadie persiguiéndola en ese momento, pero las cámaras no cubrían la zona de cisternas. Lo que ocurrió en esos 20 metros finales nunca fue registrado. La tercera necropsia fue la más exhaustiva. El equipo forense determinó que la causa de muerte fue asfixia por sofocación mediante obstrucción de orificios respiratorios, lo que en términos médico-legales indica la aplicación directa de presión o un objeto sobre la nariz y la boca de la víctima hasta producir la muerte por paro cardiorrespiratorio por hipoxia severa. Esta modalidad de asfixia produce un patrón específico de hallazgos internos, congestión marcada en los vasos cerebrales, petequias, pequeñas hemorragias en la esclerótica de los ojos y cambios en los pulmones compatibles con la privación aguda de oxígeno. Son hallazgos que requieren una disección completa y cuidadosa para identificarse. En el primer examen, practicado bajo condiciones que la familia cuestionó desde el inicio, estos indicadores no habrían sido detectados correctamente. El intervalo post-mortem de 3 a 5 días antes del hallazgo fue determinado a partir de los signos cadavéricos macroscópicos observados durante la exhumación. El estado de descomposición era avanzado, pero consistente con ese rango temporal, dadas las temperaturas ambientales de Nuevo León en abril, que oscilan entre los 20 y los 31 grados centígrados. No se encontraron evidencias de violencia sexual que pudieran ser sostenidas como conclusión forense definitiva. Lo que sí quedó establecido con certeza es que la muerte no ocurrió por accidente, no ocurrió por ahogamiento y no ocurrió en el momento inicial en que desapareció. Alguien tuvo a Devani con vida durante varios días y alguien tomó la decisión de asfixiarla. En enero de 2023, 2 trabajadoras del motel Nueva Castilla fueron imputadas, no por el feminicidio, por falsedad de declaraciones y encubrimiento. Eso significaba una cosa muy concreta. Las autoridades consideraban que alguien dentro del motel había mentido. Alguien había ocultado información. Y eso era suficiente para sostener que el hallazgo del cuerpo no fue, como la fiscalía intentó sostener en un principio, simplemente un accidente que nadie vio. El caso de Devani Escobar no tiene resolución. A 3 años del feminicidio, no hay detenidos por su asesinato. La Fiscalía General de la República atrajo el caso ante las evidentes deficiencias de la investigación local, pero tampoco ha logrado avances significativos. Lo que sí existe es un rastro de irregularidades que la familia y los organismos de derechos humanos han documentado con precisión. La primera autopsia llegó a conclusiones que contradicen a las 2 siguientes. El motel fue revisado múltiples veces sin que se encontrara el cuerpo. 2 empleadas fueron imputadas por encubrimiento. Una credencial de identidad de Devani apareció semanas después en unos condominios cercanos. 15 videos de videovigilancia de la zona, cuya existencia las autoridades no habían reportado, salieron a la luz un mes después del hallazgo del cuerpo.
Los titulares de las fiscalías especializadas en personas desaparecidas y antisecuestros de Nuevo León fueron destituidos. El coordinador del servicio médico forense fue señalado por los padres de Devani como posible responsable de negligencia en la primera autopsia. La FGR, a pesar de contar con la conclusión forense de la tercera necropsia que establece claramente la muerte como feminicidio, tardó en tipificar el caso bajo ese delito. Los padres de Devani denunciaron públicamente esta situación como una falta grave de perspectiva de género en la conducción de la investigación. Mario Escobar y Dolores Basaldúa no han dejado de exigir justicia. En cada aniversario de la desaparición de su hija, vuelven a los medios, vuelven a las instituciones, vuelven a pedir respuestas que siguen sin llegar. El caso de Devani Escobar no es un caso aislado. Es un espejo. Durante los 13 días de búsqueda de la joven, las autoridades de Nuevo León encontraron los cuerpos de otras 5 mujeres desaparecidas en el mismo perímetro donde se buscaba a Devani. 5 mujeres que tampoco habían sido encontradas hasta ese momento. El gobernador del estado confirmó que entre enero y abril de 2022 se habían registrado 327 reportes de mujeres desaparecidas en Nuevo León. México ocupa una de las posiciones más altas en América Latina en casos de feminicidio. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer trimestre de 2022, el país registró más de 200 casos de feminicidio reconocidos oficialmente. Los especialistas en criminología de género señalan que esta cifra es solo una fracción del total real, porque muchos casos son clasificados como homicidio doloso o, como ocurrió inicialmente con Devani, como accidente. La criminóloga Diana Russell, quien acuñó el término feminicidio en los años 90, definía este delito no solo como el asesinato de mujeres por razón de género, sino también como el producto de un sistema de impunidad que permite que esos crímenes ocurran y se repitan. El caso Devani ilustra ese sistema con una claridad perturbadora. 3 autopsias, 2 versiones irreconciliables de las autoridades, empleadas imputadas por encubrimiento, videos ocultos, cuerpo en un lugar ya revisado y sin ningún detenido por el crimen principal. La pregunta que los peritos, los organismos de derechos humanos y la familia siguen haciendo es también la más simple. ¿Quién tuvo a Devani esos días? Poco antes de que desapareciera, Devani le envió un mensaje de voz a un amigo. En ese mensaje, le contaba con preocupación lo que estaba viendo en la fiesta esa noche. Comportamientos agresivos hacia las mujeres. No quería alarmarlo, decía, solo describía lo que estaba pasando. Era una joven de 18 años que tenía miedo, y lo comunicó. Nadie respondió a tiempo. El documental de HBO sobre su caso, estrenado en 2025, reveló ese audio por primera vez. Sus padres siguen esperando que alguien en una institución responda con la misma urgencia. En el próximo caso, analizaremos cómo un patrón de comportamiento aparentemente menor se convirtió en la evidencia que derrumbó la coartada de un asesino que operó durante años sin ser detectado. Gracias por acompañarme en este análisis. Nos vemos en el próximo caso.